Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Connected by SADE un día más y hoy tenemos el gustazo de tener a Enrique Martínez. Encantado. Aquí tenemos a Álvaro Brugada. Buenos días, Enrique. Buenos días, Pablo. Es un placer poderos tener aquí hoy a los dos. Y nada, yo soy Álvaro Brugada, el copresidente de la Asociación de Real Estate, y de la mano de Pablo hemos conseguido hacer esta entrevista con Enrique. Esto no hubiese sido posible sin ti, Álvaro, o sea que gracias. Enrique, estamos un poco, pues como te hemos enviado, hemos hecho una investigación desde el equipo de Connected sobre lo que es Real Estate operativo, o en inglés Operational Real Estate. Y entonces, para entrar un poco en por qué te vamos a entrevistar a ti, ¿por qué no hablamos un poquito, Enrique, de toda la experiencia que tienes detrás del mundo inmobiliario? Perfecto. Pablo y Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy. Os agradezco la invitación. Sabéis que tengo pasión por ESADE. Sí. Tengo pasión por ESADE. Yo estudié aquí. Ahora estoy en la Junta, soy presidente de la Junta del Club Inmobiliario. Y bueno, a mí el real estate me apasiona. Llevo 25 o 26 años en CBRE, no lo recuerdo. Antes estuve en Carrefour Properties. Y bueno, pues lo que os digo, un apasionado del real estate y también un apasionado de cómo desde la escuela, desde SADE, se potencia la conexión entre el sector, entre un sector de actividad económica y el mundo académico. Pues esto es un privilegio que tiene SADE, el poder poner en conexión a alumnos como vosotros y a profesionales que hemos sido alumnos y que ahora estamos en alumni. Entonces, esto os animo a que sigáis reforzando esa conexión, porque eso tiene muchas ventajas para vosotros, obviamente, para la escuela y para el sector. Hay un tópico en el sector hoy, y creo que en el mundo económico en general, que es la búsqueda del talento y la retención del talento. ¿Y dónde está el talento? Pues está aquí, ¿no? Entonces hay que venir a buscarlo. Las empresas tenemos que saber dónde buscarlo. Así que seguir reforzando en ese tema y como Junta de Club Inmobiliario, pues muy interesados en que el real estate tenga cada vez más esta conexión. Desde el punto de vista de CBRE, pues como os digo, llevo muchos años, soy vicepresidente en España, es una consultora pues muy relevante, como sabéis, capitaliza 35 billion en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, y tenemos una posición de liderazgo en la mayoría de los subsectores inmobiliarios. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, si quieres, comentábamos cuando empezamos la entrevista, bueno, un poquito antes, que estamos revisando las preguntas que íbamos a hacer, y una de ellas era, pues, ¿qué es el Operational Real Estate, no? Y tú me comentabas que primero hay que explicar qué es el sector, lo que es tradicional de inversión inmobiliaria, porque, como tú decías, la gente engloba todo, pero hay muchas diferencias. ¿Por qué no empezamos por el principio? Exacto, Pablo. Pues perfecto. Como buena escuela hay que ordenar las cosas. Exactamente. Entonces, a ver, real estate es una palabra muy vaga. El mundo property o inmobiliario, lo primero, en España, en la bolsa, se llama sector de construcción. Yeah. Imaginaros, en el sector de construcción están las constructoras, están las promotoras y están las tenedoras de activo, que son las property companies. En el mundo anglosajón está muy claro y además no se valoran igual. En el mercado de capitales no se valora igual una promotora, que es una empresa que tiene un carácter industrial, que produce, compra suelo, desarrolla el producto y lo vende, principalmente la residencial. Los home builders es un tipo de actividad y esto se valora pues por PER o por múltiplos, como quieras. Es un negocio que tiene un riesgo de comprar el suelo, un riesgo de capital y una transformación del producto y la venta. Nada que ver con el negocio, lo que llaman en el mundo anglosajón real estate. Real estate es un negocio de tenencia de activos y se valora por net asset value. Entonces, es un negocio mucho más financiero, es un activo de inversión. El real estate es un asset class. La mayoría de los fondos de pensiones sabéis que están incrementando su exposición a este asset class, más en momentos de incertidumbre como este. Los equities o los bonos ocupan la principal parte de las carteras de los fondos de pensiones o de los inversores en general, pero poco a poco pues el sector de real estate. Esta mañana, por ejemplo, salía una noticia que uno de los principales inversores canadienses, CPP, incrementaba su exposición al real estate pues del 9 al 13%. Claro, eso en el mundo fondo de pensiones, con los volúmenes masivos de inversión, solo con subir 3 o 4 puntos, la cantidad de dinero que entra en el real estate es gigantesca. Claro. ¿Y qué ocurre? Pues que necesitan alocar
esos fondos en el sector inmobiliario de inversión. Comprar income producing assets. O sea, eso es muy importante. Entonces, dentro de ese sector tradicional de income producing assets estarían pues oficinas, retail, hotelero, logístico, residencial, que es uno de los sectores tradicionales, pero que había sido más producir pisos para vender que no pisos para alquilar. Desde hace 3 o 4 años, en España ese negocio empieza a ser importante y hoy os diría que a nivel global 2/3 de la inversión global en real estate es entre logístico y residencial. Cuando hace 5 años los sectores dominantes eran oficinas, retail, eran los sectores que acaparaban la mayor parte de la inversión. O sea que esto es muy cambiante y ahí pues es donde entra un poco el mundo operacional, ¿no? Que es un poco la segunda parte. Claro, porque es decir, lo que comentábamos es, tenemos lo que es el sector tradicional de inversión inmobiliaria y luego tenemos el sector operativo. Ahora mismo en esta sociedad podemos ver que está avanzando a más servicios. Es decir, había un dato que no sé si era el 70 o 80% de las empresas españolas ofrecen servicios y no productos. Y cada vez estamos más avanzando a servicios. Entonces, ¿qué sería lo que es la inversión en real estate en operativa, ¿no? Operation real estate? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un tema muy de actualidad. De hecho, nosotros la semana pasada en CBRE hicimos un seminario para nuestros principales clientes que hablamos de alternative assets, que es un poco el mercado de productos alternativos. ¿Qué son los alternativos? Y luego lo vinculo con el operational real estate. Los alternativos son aquellos productos, asset classes, como por ejemplo residencias de estudiantes, hospitales, universidades, data centers, ocio, todo lo que no es oficinas, retail, industrial, residencial y hoteles, todo lo que no es eso, le llamamos alternative. ¿Y qué pasa con los alternative? Que, como os podéis imaginar, lo más importante de este edificio en el que estamos, que es una universidad, un campus, no es tanto el ladrillo. Aquí lo más importante es lo que se produce dentro, el negocio de enseñar, el negocio académico, el negocio de crear empresas, etc. Esa es la parte operativa. Eso es operar, eso es un negocio operacional, por eso se llama operational real estate. Todos, los hospitales, las universidades, los student housing, todos requieren de una OPCO, de una operational company, que es un negocio subyacente al inmobiliario. El inmobiliario es la PropCo, la Property Company, el operador es la Operational Company, OPCO, PropCo. Entonces, eso es una característica cada vez más del real estate. Y de hecho, los alternativos han exportado esa manera de ver el inmobiliario al tradicional. O sea que operational ya es una característica del sector. Tú, Pablo, decías muy bien, cada vez se venden más servicios y se venden menos productos. Obviamente, eso significa estar enfocado en el usuario. El sector inmobiliario tradicional vivía de un contrato de arrendamiento, una relación entre el propietario y el inquilino regulada por un contrato de arrendamiento en el que yo, propietario, te proveo de un edificio en buen estado, cuido del edificio y tú me pagas una renta por desarrollar tu actividad ahí. Pero a mí como inmobiliario me importaba poco lo que tú hacías en el edificio. En el mundo de oficinas, por ejemplo, oye, pues viene aquí no sé qué empresa, me paga una renta, yo le doy un buen edificio, me paga todos los meses, poco más tengo que hacer yo. Es decir, los inmobiliarios era un negocio muy financiero, muy de un cupón que vas cobrando. Eso ha cambiado radicalmente. O sea, el inmobiliario no puede subsistir y todos los gestores inmobiliarios o las principales empresas cotizadas se dieron cuenta que no podíamos seguir viviendo de una relación puramente a través de un lease, a través de un contrato de arrendamiento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que te preocupa no es que te paguen la renta, la corporación, lo que te preocupa es que los empleados de las corporaciones estén contentos cuando vienen a tu edificio y les tienes que dar servicios y tienes que crear una comunidad. Y todo esto sonará familiar porque esto es lo que ocurre en el hotel, ¿no? En el mundo hotelero. El mundo hotelero, el propietario de los hoteles no tiene nada que ver con la gestora del hotel. Claro. La cadena hotelera, el Marriott o AC,
no tiene por qué ser propietaria de los inmuebles. Y eso es lo que ha ocurrido muchísimo en el mundo alternativo. Estamos viendo, el mercado de activos alternativos es mucho más incipiente, pero esa separación entre la OPCO y la PropCo cada vez se está dando más. Vale, entonces, cogiendo estas dos definiciones que hemos hecho, la de más el traditional real estate, como lo conocemos, y el operational, Enrique, ¿cuáles dirías que son las mayores diferencias, las diferencias más importantes que se pueden ver en los dos lados? Claro, claro. Exacto. Como os decía, tradicional, que cada vez hay menos sector real estate tradicional, porque como os decía, todo el mundo se ha dado cuenta que si no estás pendiente del usuario, pues el usuario no quiere tu edificio, y entonces si tu edificio no da servicios y no genera comunidad y no tienes engagement con tu usuario, pues la corporación deja de pagarte la renta. La diferencia principal es eso, un negocio muy financiero basado en un lease, a un negocio en el que necesitas un experto operador. La existencia de OPCOs, o sea, ESADE es una OPCO, ESADE es una empresa especializada en gestionar universidades, en gestionar formación, gestor de formación. Pues ESADE podría buscarse un partner inmobiliario. ESADE no tiene por qué ser dueño de estos edificios. Podría externalizar la propiedad de los inmuebles en un fondo de inversión especializado en formación, en education. Hay fondos especializados en cada uno de los subsectores inmobiliarios. Fondos de retail, fondos de oficinas, fondos de logístico, fondos de universidades, fondos de hospitales. Entonces, estos fondos de hospitales, ¿qué harían? Este fondo de formación, ¿qué haría? Pues comprarle en una operación de sale and leaseback. ESADE pasaría de ser propietario de este activo, venderlo, quedarse con un contrato de arrendamiento o con un management contract en el que tú compartes la retribución al inversor es una parte de tu EBITDA. Tu EBITDA que generas como OPCO, como operativa, que puede ser en un hotel o puede ser en una escuela de negocios, parte de ese EBITDA lo destinas a pagar tu acuerdo, tu contrato con el inversor. Claro. Pero esto es decir, para que tengo dos preguntas según lo que hemos hablado, ¿esto suele ser, por ejemplo, por porcentajes, o es decir, es el contrato de estas cantidades al mes? Porque me comentabas del EBITDA. Hay diferentes modalidades, o sea, puede ser un contrato de arrendamiento con un fijo, que cada vez es menos típico, y luego puede haber unos variables en función del performance de la OPCO, el acuerdo del contrato de arrendamiento tiene también un componente variable. A mayor performance de un hotel, pues más le paga a la PropCo, con un fijo, o puede ser un management contract en el que PropCo y OPCO comparten los riesgos. Son distintas modalidades, compartes los riesgos y tienes un acuerdo de EBITDA, de un porcentaje del EBITDA que genera la OPCO, pues es para pagar a la PropCo en un management agreement. Por ejemplo, eso es muy típico de los hoteles. Vale, y a mí me gustaría hablar un poco del riesgo, pero para empezar me gustaría hacer un resumen un poco superficial de lo que hemos hablado y para explicar un poco desde casa, y corrígeme si estoy equivocado, Enrique, pero básicamente lo que nos estás explicando de lo que es el nuevo propietario de edificios es como si yo estoy alquilando un piso y yo no solo te alquilo el piso, sino que yo a ti te cuido tanto que yo a ti te doy la wifi, yo a ti te doy los muebles perfectos, yo a ti te pago la luz, yo a ti te pago... Esto es lo que sería cuidar al inquilino para que se quede. Exacto. Exacto, y fíjate que eso es el origen de un nuevo producto como el co-living, que está muy de moda. El co-living. ¿Qué es co-living? Pues co-living es un alternativo. ¿Por qué? Porque el co-living necesita de alguien que sepa hacer eso. Lo que tú estabas diciendo, crear una comunidad, dar unos servicios, tener una piscina, tener un bar, tener una parte de coworking, ponerte la wifi, te desocupas, te despreocupas como usuario de todos los servicios que hay una gestora, una empresa gestora que te lo facilita. Entonces, una gestora de co-living no tiene por qué ser la propietaria del activo de co-living. Eso sería otro buen ejemplo de separación entre propiedad y gestora. O sea, se le añade la experiencia, básicamente. Exacto. Es el asset más la experiencia que se le da. Exacto. Claro. En un co-living, pues la creación de comunidad, yo soy del edificio no sé cuántos, incluso pues tiene branding. Sí, sí. Y ahí se genera una comunidad donde, bueno, pues tienes
los co-livings normalmente su target es ir a un tipo de perfil. Claro. Un co-living tiene su perfil, como un hotel. Entonces yo no voy a alquilar pisos a cualquiera. Yo voy a alquilar a gente recién acabada de la universidad que está en su primer trabajo. Eso puede ser un target de co-living. Pues gente, pues solteros, profesionales, recién acabado su carrera, su primer trabajo. ¿Qué quiere esta gente? Esta gente quiere contacto, conexión, Claro. conexión entre otros parecidos a ellos, porque de ahí generarán empresas. Si te conoces tú con Álvaro y no sé quién y otro que tiene otra idea y estáis montando vuestra empresa, a lo mejor tenéis cosas en común y ese tipo de comunidades os beneficia. Facilidades también, al fin y Claro. al cabo, facilidades a la hora de contrato, facilidades a la hora de comida, cocina, Exacto, de todo. ¿no? exacto. Y si nosotros, es decir, la mayor parte de nuestros oyentes son estudiantes, pero por si hay algún un inversionista que nos está escuchando, ¿por qué no hablamos un poquito del riesgo? Porque cuando hablamos de inversión, tenemos que hablar de riesgo. Claro. Entonces, si tenemos que ver el riesgo entre el sector tradicional y el operativo, me gustaría enfocarme más en el operativo porque estamos un poco, es la temática de esta entrevista. ¿Qué nos podrías comentar un poco en cuanto al riesgo, Enrique? Pues mira, es muy buena pregunta. Al final, vosotros sabéis que el inversor en un mercado nuevo, en un mercado incipiente, pues aplicará más riesgo que en sectores muy consolidados. Entonces, el riesgo inmobiliario se evalúa en función de cuanto más seguridad de ingreso percibe el inversor, está dispuesto a aceptar menores rentabilidades. Entonces, un sector muy maduro, o el sector de oficinas, las mejores oficinas de Madrid y Barcelona. Pues el inversor dice, bueno, este cash flow es muy seguro, aquí hay corporaciones muy buenas, en edificios muy buenos, aquí están empresas que van a pagar su renta, con lo cual estoy dispuesto a invertir con muy baja rentabilidad. Y ahí estaríamos en inversores pues muy core, que aceptarían pues tasas del 4 o incluso 3% de rentabilidad. Porque es un producto de máxima categoría y es para ese tipo de dinero, un dinero que acepta un dinero más barato, que acepta rentabilidades más bajas. Un dinero muy caro, un dinero muy value added, es aquel que tiene mucho más apetito por el riesgo, está dispuesto a correr mucho más riesgo, está dispuesto a aceptar cash flows menos estables, pero por tanto quiere más rendimiento. Entonces, en vez de conformarse con un 3%, pues a lo mejor quiere un 6 o un 7%, que eso pues pueden ser tires del 10 o del 11 o del 12, y si entras en desarrollo, en riesgo de desarrollo y comercialización, pues estos inversores pueden exigir rentabilidades tires del 15%. Entonces, no tiene nada que ver el señor que compra algo muy consolidado, que te da unas rentas muy fáciles y que está dispuesto a aceptar el 3%, aquel señor inversor, que está corriendo muchos riesgos, porque es un sector inmaduro, porque no tiene quizá los covenants, las empresas no tienen la seguridad del cobro de las rentas, por tanto, y además entra en el riesgo de promoción, pues eso es un espectro del inversor totalmente distinto. Va desde el inversor core, core plus, value added, incluso pues el sector ya más, el inversor más oportunista, que entra pues en situaciones pues de crisis. Por ejemplo, un sector que entra en plena pandemia y quiere invertir en un activo, pues va a querer comprar ese activo más barato y va a exigir mucho más rendimiento porque hay muchos menos inversores que quieren comprar esos activos en ese momento. Respecto a los alternativos, que era tu pregunta, o al operational real estate, el riesgo, la diferencia de riesgo entre un sector consolidado como las oficinas y un sector, por ejemplo, como healthcare, también es relevante apuntar a ese aspecto. O sea, sectores menos consolidados, todavía no es un mercado con suficientes transacciones, no hay comparables, se están produciendo los primeros acuerdos entre propcos y opcos. Todo eso hace que todavía los inversores entren con mayor prudencia y exijan rentabilidades a lo mejor del 6 o del 7%. Que cuando el sector empieza a madurar, pues esas rentabilidades se van a comprimir y vamos a tener ya rentabilidades a lo mejor de 5 o 6. Con lo
cual esa compresión de yield hace que un inversor aventurado que tomó más riesgo al 7%, si el sector se consolida, tiene una ganancia implícita de capital solo por la compresión de yield. Sí, sí. Y añadiéndole a esto, ¿qué oportunidades también o sea, qué nuevas oportunidades podemos ver en el operational? O sea, tenemos residencias, que es algo parecido al co-living, pero no es lo mismo, porque el público normalmente es distinto. ¿Qué nuevas oportunidades podemos encontrar dentro del operational real estate para que la gente lo pueda saber? Como áreas de inversión, como subcategorías. Pues mira, os decía antes, por ejemplo, life sciences. Es algo muy de moda. En Estados Unidos está muy desarrollado. ¿Qué es life sciences? Pues es una especie de edificio de oficinas preparado para que en vez de corporaciones estén laboratorios de esas corporaciones. Vale. Entonces, eso es un producto muy especializado. Tú necesitas un gestor de edificios que sepa muy bien cuáles son las exigencias técnicas de un edificio que alberga laboratorios. Claro. Las refrigeraciones, ahí no se te puede ir la luz, tienes que tener generadores, tienes que tener conexiones de fibra, tienes que tener unas características como inmueble muy distinto a un inmueble en la Diagonal o en la Castellana, un inmueble de oficinas. Se parece por fuera, pero las tripas, la estructura del edificio no tiene nada que ver. Ese negocio, por ejemplo, como otros, como os decía, el healthcare o el student housing o el senior housing o healthcare, lo que os decía, por ejemplo, life sciences, pues es un mercado prácticamente inexistente en España. Pero en Estados Unidos hay REITs o compañías, inversores especializados solo en comprar edificios de life sciences. ¿En serio? Y llegar a esos acuerdos con los operadores. Lo mismo que hospitales. En España se han producido ya operaciones muy relevantes de hospitales. En todos estos subsectores, hospitales, life sciences, student housing, etc., ocurre como en el hotelero. Al principio, las cadenas hoteleras, acordaros que eran propietarios de los hoteles. Meliá, Riu, Marriott, todos eran los que habían hecho la promoción del hotel y luego lo gestionaban. Y poco a poco, en operaciones de sale and leaseback, todos esos grandes operadores han ido externalizando la propiedad de los inmuebles a expertos, a inversores expertos en esa tipología de inmuebles, y se quedan con un contrato de arrendamiento. Pero tienes un casero que entiende de tu negocio, un casero, una propco que es tu partner, no es el que te cobra el recibo, es tu partner porque comparte riesgos contigo, entiende del negocio y te va a ayudar en el CAPEX que tú necesitas para posicionar tu inmueble o tu portfolio respecto a tus competidores. Claro, si tienes una reducción me parece que es una reducción de riesgo porque estás compartiendo riesgos y también es una facilidad para poder desarrollarte en el futuro más propiedades y poder expandirte. Exacto. Sin duda alguna. Exacto, Pablo, esa es la clave. O sea, como se enseña en las escuelas de negocio, ¿no? Concéntrate en tu core business. Sí, no nos lo repite mucho. Claro, os lo repiten, sí. ¿No? Pues eso es lo que les decimos a un señor que gestiona hospitales. Tú concéntrate en tu core business. Tú consigues recursos en el mercado de capitales, que eso es lo que te ayuda al sector inmobiliario, para que tú seas mejor y puedas crecer en tu negocio como gestor de hospitales. Si tú tienes tus recursos invertidos en los ladrillos, no estás siendo consecuente con tus core competencies. O sea, al final funciona como una franquicia, más o menos, parecido, ¿no? Sí. En algún sentido. Bueno, es una alianza inversor-operador con un mismo objetivo. Vale, claro. Es que tú atraigas pues, más gente porque tú eres un gran gestor de hospitales. Claro. Tienes los mejores médicos y el propietario te acompaña en decir, tú tienes que tener el mejor edificio para hacer tu negocio. Por lo tanto, yo soy un inversor que te voy a acompañar en poner el CAPEX para que tú tengas las mejores instalaciones y que tus usuarios, tus clientes, digan, este es un magnífico hospital. Es una alianza. Sin duda, y además, yo desconocía completamente esto de que había, pues, lo de los hoteles, por ejemplo, pero teniendo hospitales. Y yo ahora, viéndolo un poco en frío, es súper buena idea, porque es que, al fin y al cabo,
tú te puedes especializar en tu parte operativa de yo voy a hacer que el hospital funcione súper bien y tú, como mi socio inmobiliario, vas a asegurarte de que tengas el mejor edificio. Exacto. Entonces, además de separar riesgos, además de conseguir más posibilidades para desarrollarte en el futuro y poder avanzar y comprar más edificios a futuro, también te especializas en tu parte. Clarísimo. Y te profesionalizas y te especificas en lo que es. Me parece una idea súper buena y la desconocía completamente. Es una tendencia del mercado de capitales inmobiliario, pues la especialización. Claro. Y entonces, por ejemplo, si tenemos que poner un ejemplo en lo que es CBRE y lo que es inversión en real estate operativo, ¿qué nos podrías poner como ejemplo para que desde casa nos entiendan bien? Vale. Voy a poner uno un poco pintoresco, que es un sector que no he nombrado todavía, que es el sector de las funerarias, los tanatorios y funerarias. Esto, como sabéis, son grandes compañías. El caso que os quiero poner es una operación firmada por CBRE en la última parte del año 21, que fue con Mémora, que es uno de los principales gestores de tanatorios a nivel España. Creo que tiene como más de 100 edificios, que hasta ese momento Mémora era propietario de los tanatorios. Entonces, bueno, pues trabajando con ellos, dijimos, oye, Mémora, tú puedes crecer tu negocio, expandir, hacer más tanatorios o irte a otros países, pero tienes aquí aprisionado un montón de recursos que a lo mejor nosotros te podemos traer un socio. Entonces, pues llegamos a un acuerdo con Mémora y con W.P. Carey, que es un inversor especializado en este tipo de contratos, un acuerdo de largo plazo, en el que W.P. Carey se queda como propietario de 25 tanatorios en una primera fase, Mémora se queda con un acuerdo de largo plazo, un contrato de arrendamiento de largo plazo con el inversor, y además llegaron a un pacto de expansión. Mémora buscará las ubicaciones que por su negocio él sabe dónde tiene que poner más tanatorios, ciudades, demografía, esto va de demografía y personas, aunque sea la parte final de lo que es una persona, morirse, pero tienen un negocio pues, perfectamente estructurado. Pues no solo liberan recursos con los activos existentes, sino que también capturan recursos en el mercado de capitales para crecer con nuevos tanatorios. Porque cuando vayan a hacer un nuevo tanatorio en una nueva ciudad, pues dirás, yo tengo un inversor que cuando yo acabe de desarrollar el tanatorio me lo compra. Con lo cual me libera recursos, yo comparto EBITDA, hay parte de mi EBITDA que va a él, pero yo sigo creciendo. Y además, la externalización de la propiedad tiene una gran ventaja normalmente para las OpCos, que es que el mercado de capitales inmobiliario te valora el inmueble a un múltiplo mayor que tu negocio, con lo cual es un arbitraje favorable en tu EBITDA. Si yo tengo un EBITDA que si vendiera la compañía me lo valoran en múltiplos de, pues no sé, 10, 11, 12, el real estate de estas compañías se valora en múltiplos de 15 o 16 o 17. Entonces, eso es un valor escondido, es una generación de valor para una compañía que utiliza el real estate como socio a una compañía que no lo utilice. Mi empresa vale más si vendo el inmobiliario a un experto que si lo vendo a un private equity que me compre el negocio de tanatorios. Por tanto, creo que tiene muchas palancas de interés. Obviamente luego también tiene pues, más riesgo. Claro, reemplazar a ESADE en este edificio es muy complicado. ¿Qué haces con este edificio? Es más opaco, conoces menos el negocio, es más ilíquido porque tienes más dificultad de encontrar reemplazo, pero bueno, pues a cambio eso se regula con contratos de mayor plazo, de mayor compartir los riesgos, etc. Vale, a mí me gustaría un poco encarar el final de la entrevista y a mí me gustaría, si me lo permites, Álvaro, hacerte una pequeña pregunta sobre un poco más personal, y es que como estudiantes estamos intentando hacer varias preguntas sobre todas las personas que vienen de cómo gestionan ellos el fracaso. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a hundirnos en un vasito de agua, ¿no? Entonces, llevas muchos años en el sector profesional, en el sector inmobiliario supongo que está lleno de éxitos, pero a la vez lleno de fracasos. Me gustaría cerrar esta entrevista que nos dices 3 consejos de cómo gestionas tú el fracaso y cómo le dirías a tu yo de 20 años, oye, no te preocupes, todo va a ir bien.
buena pregunta. Qué buena pregunta. Y sinceramente, yo creo que no he aprendido a gestionar bien el fracaso. Sinceramente. O sea, pero efectivamente aprendes de él. Gestionar es cuando fracasas, cuando un proyecto no funciona, cuando no tienes éxito, pues te genera mucha frustración. El consejo para mí es cómo canalizas esa frustración para al final acabar convirtiéndola en una fuerza positiva que te ayude a decir, bueno, he aprendido, la próxima vez me sale bien. Sin duda. Pues mira, yo creo que podemos cerrar esta entrevista. Sí. Me gustaría agradecerte en primer lugar, Enrique, por tenerte aquí. Es decir, no es solo la calidad, sino también la grata compañía, porque hemos hablado de cosas muy importantes que a los jóvenes que están interesados en real estate pueden ver cómo se está moviendo este mercado y cómo hay oportunidades para todos nosotros. Pero además también está muy bien tener gente aquí que podemos charlar con normalidad. Al fin y al cabo somos estudiantes, estamos muy separados lo que es en la vida profesionalmente. No tanto. Y es un placer poder hablar así. Estáis más separados, vosotros pensáis que estáis más separados, las empresas os vemos como que estáis ya en el mercado y como os decía al principio, todo va de talento. O sea que para nosotros el principal objetivo de una empresa es acertar con las personas que fichan. Sí, claro. Y nada, quería agradecer también a Álvaro Brugada, presidente de Real Estate, porque ha hecho posible esta entrevista. Álvaro, muchísimas gracias por todo el trabajo detrás. Igualmente, Pablo, muchísimas gracias por esto y muchísimas gracias, Enrique, Gracias, Álvaro. por tu tiempo. Y también quería agradecer al equipo de Pablo y bueno, a mi equipo, porque sin ellos no hubiese sido posible todas las cámaras y todo el trabajo que han hecho. Sin duda. Por último, agradecer a Creápolis por habernos dejado esta aula y a Asociación de Estudio. Muchísimas gracias a todos. Que vaya bien. Gracias.